Primero nos decían herejes y nos quemaban en las hogueras, en la Inquisición. Después nos decían hermanos separados y nos odiaban. Ahora nos dicen protestantes, herejes, y nos quieren en su iglesia. ¿Cómo está eso? ¿Eso es de Dios? Que primeramente nos perseguían, nos quemaban vivos en la hoguera y nos llamaban herejes, y ahora nos quieren en su iglesia. Hoy les quiero compartir de los que se dicen llamar sacerdotes. Se dicen sacerdotes que vienen de la orden de los levitas, ¿verdad? Esa es una gran mentira. Porque los sacerdotes del antiguo pacto lo leemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, el versículo 21 de Hebreos 9 dice: además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo se tenía que purificar con sangre. A la gente, a las personas, en los dinteles de la puerta. Eran rociados alrededor del templo, del tabernáculo de reunión. Era rociada la sangre que se sacrificaban los animales para purificar al pueblo. Así era antes. Ahora, ¿de qué nos sirve la sangre de Jesucristo que vino a derramar en la cruz? Dice Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no necesitamos hacer esa clase de sacrificios, ni se necesita un sacerdocio, ya no, porque ya el sumo sacerdote es Jesucristo, el que vino a dar la vida por nosotros y derramar su sangre para remisión de los pecados. En Hebreos, vamos a leer Hebreos 10, del versículo 10 al 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El 11. Ciertamente todo sacerdote en el mundo está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios repetidas veces, que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Ya no tienen ese poder de quitar los pecados con los sacrificios que hacen los sacerdotes hoy en día. Pero quieren justificar eso con misas, porque recuerde que la misa es un sacrificio, que significa, según ellos, el sacrificio de Cristo. Nuevamente se tiene que sacrificar para remisión de los pecados de vivos y muertos. Esa es una gran herejía, la más grande herejía del catolicismo. Y entonces, ¿de qué sirvió la sangre de Cristo? Que se tiene que sacrificar a cada ratito Jesucristo. Quiere decir que su sacrificio no fue suficiente, fue en vano. No, pero lo hacemos nosotros incruentamente, sin derramamiento de sangre. Eso es incruento, eso lo dicen ellos. Lo hacemos incruentamente, sin derramamiento de sangre. Pero ¿qué dice Hebreos 9:22? Hebreos 9:22, ¿qué dice? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no se hace. Tiene que haber derramamiento de sangre. Pero los católicos herejes, blasfemos, hacen el sacrificio pero sin derramamiento de sangre. Significa que ese sacrificio que hacen no tiene autoridad, no tiene poder de quitar los pecados. ¿Dónde lo leemos? En Hebreos 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo misas, sacrificios, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, las mismas misas, incruentamente,
porque sin derramamiento no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Si no hay derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Y la misa es un continuo sacrificio sin derramamiento de sangre, incruentamente, dicen ellos. Ese sacrificio es inválido delante de Dios. ¿Dónde lo vemos? Hebreos 10, versículo 11. Lo leo otra vez para que les quede claro. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, las mismas misas, que nunca pueden quitar los pecados. Esas misas, esos sacrificios, no pueden quitar el pecado de nadie, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. ¿Dónde lo leemos? En el versículo 12. Vamos a ver. Tome su Biblia católica si la tiene. No se deje engañar. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Otra vez, vamos a leerlo. Por el contrario, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, ¿cuántas veces? Una sola vez, por los pecados, y ofreció un solo sacrificio, y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios tenemos que hacer por los pecados? Ya ninguno, porque Cristo lo hizo una sola vez. Al decir que lo hizo una sola vez significa que fue suficiente, un sacrificio eterno, para siempre. Cuando el Señor estaba en la cruz, dijo, consumado es. Significa que hasta ahí llegó su sacrificio. Ya no se tenían que hacer más sacrificios por el pecado. Entonces, nos damos cuenta que la misa, como es un sacrificio incruento, es la blasfemia más grande del catolicismo romano, porque está ofreciendo a Cristo, cada ratito lo está matando, sacrificando por los pecados, que no tienen ningún poder de quitar los pecados. Hebreos 10, versículo 11, ya no tiene ningún poder, porque la misma Biblia lo dice, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22, ya Cristo derramó su sangre, ya no tenemos que andarlo haciendo cada ratito, matándolo, porque entonces estamos invalidando la sangre de Jesús. Ese sacrificio ya no debemos de hacerlo, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. Suficiente. La blasfemia más grande del catolicismo es la misa, porque están sacrificando a cada ratito a Cristo, diciéndole a Jesús que su sacrificio no valió de nada. Su sacrificio no fue para siempre, no fue eterno, no fue suficiente. Y Hebreos 10, versículo 12, nos dice que una sola vez y para siempre ese sacrificio fue hecho. Significa que no se va a poder repetir, nunca más se va a volver a hacer, porque Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios ya por nuestros pecados. Él ya lo hizo por nosotros. Que quede claro, la misa es la más grande blasfemia del catolicismo. Oye, pero lo estamos haciendo incruentamente. Precisamente, es un sacrificio incruento, sin sangre significa. Pero ¿qué dice Hebreos 9:22? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero como Cristo ya lo hizo por nosotros, nosotros no tenemos que hacerlo ya más. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. No necesitamos andar haciendo sacrificios ya, incruentos, ya no, porque Él ya lo hizo por nosotros. ¿Quedó claro? Lea Hebreos, léalo. Hebreos 9, Hebreos 10, nos damos cuenta que ese sacrificio de Cristo ya fue suficiente. No se deje engañar, hermanos, no se deje engañar. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y ya no se vuelve a repetir nunca más, porque Él ya lo hizo por nosotros. Hebreos 10, versículo 12. ¿Tiene usted Biblia católica? Léalo. Ya no tenemos que andar ofreciendo. ¿Qué ofrecemos, Señor?
este sacrificio. Ya no, Él ya lo hizo por nosotros. No se deje engañar. Dios lo bendiga. Lea la Biblia y la verdad lo hará libre. Amén.